Domina tu mente y serás libre. Sabiduría budista. La mente es el espacio más vasto y complejo que existe dentro del ser humano. No tiene límites físicos, no puede medirse con instrumentos convencionales y, sin embargo, determina por completo la manera en que percibimos la realidad. A lo largo de la historia, los sabios budistas han dedicado sus vidas a comprender la naturaleza de la mente y a ofrecer enseñanzas que permitan a cualquier persona alcanzar un estado de verdadera libertad interior. Según el budismo, la mente indisciplinada es la raíz del sufrimiento, mientras que la mente entrenada es la llave que abre la puerta hacia la paz, la compasión y la iluminación. El título de esta reflexión, Domina tu mente y serás libre, no es solo una frase inspiradora, es una síntesis de siglos de práctica espiritual. Dominar la mente no significa reprimir pensamientos ni eliminar emociones de manera artificial, sino observarlas con sabiduría, dirigirlas con compasión y no dejarse arrastrar por los impulsos incontrolados que generan dolor. Es un camino exigente, pero también liberador. En este viaje exploraremos 5 enseñanzas fundamentales que provienen de la sabiduría budista y que nos muestran cómo la mente puede convertirse en nuestra mayor prisión o en nuestra herramienta más poderosa. Cada enseñanza será desarrollada de manera profunda y extensa, de modo que no solo quede en palabras, sino que pueda integrarse en la vida cotidiana de quien las lea. Comenzamos con el primer gran paso, reconocer la naturaleza de la mente y el poder que tiene sobre nuestra libertad. Reconocer la naturaleza de la mente. Reconocer la naturaleza de la mente es el primer paso en el camino hacia la libertad interior, porque sin esta comprensión, todo intento de transformación será superficial. La mente, tal como la entendemos en el budismo, no es solo el conjunto de pensamientos que se suceden constantemente, ni se limita a la memoria o a la capacidad de razonar. Es un flujo dinámico y en constante cambio que incluye percepciones, emociones, sensaciones y construcciones conceptuales. Todo lo que experimentamos pasa a través de ella. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca se detiene a observarla directamente. Vivimos atrapados en la mente sin ser conscientes de cómo funciona, y en esa ignorancia nos vemos arrastrados por ilusiones, miedos y deseos que nos esclavizan. Cuando los maestros budistas hablan de la naturaleza de la mente, lo hacen a partir de siglos de experiencia y práctica meditativa. Ellos descubrieron que la mente es como un espejo. Puede reflejar con claridad lo que ocurre en la realidad, pero si está cubierto de polvo, es decir, de pensamientos desordenados, apegos y emociones perturbadoras, lo que refleja está distorsionado. Vivimos entonces no en contacto con la realidad misma, sino con una interpretación mental de ella. La mente colorea los hechos con juicios, comparaciones, recuerdos y proyecciones. Por eso, 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. No responden a la realidad objetiva, sino a la imagen que su mente crea de ella. Reconocer esta verdad es revolucionario, porque nos permite entender que gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre afuera, sino de cómo nuestra mente interpreta lo que ocurre. Si alguien nos critica, el hecho en sí es solo un sonido que entra por los oídos, pero nuestra mente lo convierte en una ofensa personal, en una herida al orgullo, en un recordatorio de inseguridades pasadas. El sufrimiento no surge de las palabras, sino del significado que les damos. Esto no quiere decir que los hechos no importen, sino que la raíz de nuestra experiencia está en la mente. Por eso, dominarla es la clave para alcanzar la libertad. El budismo enseña que la mente no es un ente fijo ni sólido. Es un proceso, un flujo en continuo movimiento. Surge un pensamiento, luego otro, luego una emoción,
luego una imagen. Nada permanece, todo cambia instante tras instante. Sin embargo, la ilusión hace que creamos que existe un yo permanente detrás de todo ese flujo. Nos identificamos con la mente y decimos: yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones. Cuando estamos tristes, creemos ser la tristeza. Cuando estamos enojados, creemos ser la ira. Pero en realidad, esas son solo experiencias pasajeras que surgen y desaparecen. Reconocer esto nos libera, porque nos permite observar la mente sin confundirnos con ella. Un ejemplo sencillo ayuda a comprenderlo. Imaginemos que estamos observando el cielo. A lo largo del día pasan nubes de diferentes formas, algunas blancas y suaves, otras oscuras y cargadas de tormenta. Si nos identificamos con las nubes, experimentaremos altibajos constantes, sintiéndonos felices cuando son ligeras y desesperados cuando son oscuras. Pero si recordamos que no somos las nubes, sino el cielo que las contiene, descubrimos una estabilidad profunda. El cielo nunca desaparece, aunque esté cubierto de tormentas. De la misma manera, nuestra verdadera naturaleza no es cada pensamiento o emoción que surge, sino la conciencia que los observa. Reconocer esto es reconocer la naturaleza de la mente. La vida cotidiana nos ofrece innumerables oportunidades para comprobarlo. Pensemos en el miedo. Surge ante una situación incierta, nos acelera el corazón, nos hace imaginar posibles catástrofes. Pero si lo observamos con atención, vemos que el miedo no es permanente. Aparece, crece, se intensifica y luego se disuelve. Lo mismo ocurre con la alegría, con la tristeza, con la ira. Todas son como olas en el océano de la mente. El problema surge cuando nos aferramos a ellas, cuando creemos que durarán para siempre o que nos definen. El budismo insiste en que todo lo condicionado es impermanente, y la mente, al ser un fenómeno condicionado por múltiples causas, también lo es. Sin embargo, reconocer la naturaleza de la mente no significa rechazarla ni luchar contra ella. La mente no es un enemigo a vencer, sino una herramienta a comprender. Cuando nos sentamos a meditar y cerramos los ojos, al principio descubrimos un torrente interminable de pensamientos. Surgen recuerdos del pasado, planes para el futuro, preocupaciones, fantasías. El meditador principiante suele sentirse frustrado. No puedo controlar mi mente. Pero los maestros insisten en que no se trata de controlar, sino de observar. La simple observación revela que los pensamientos son como burbujas que emergen y desaparecen. No necesitamos eliminarlos, solo dejar de identificarnos con ellos. Este acto de observar ya es en sí mismo una forma de libertad. La naturaleza de la mente también está marcada por la interdependencia. Ningún pensamiento surge de la nada, siempre tiene causas y condiciones. Si recordamos algo, es porque una palabra, una imagen o un olor lo despertó. Si sentimos ira, es porque hubo un estímulo que la provocó. Comprender esto nos ayuda a relativizar los pensamientos. No son verdades absolutas, sino respuestas condicionadas. Al reconocer su origen condicionado, dejamos de tomarlos tan en serio. Esto no significa ignorarlos, sino verlos con claridad como lo que son. El sufrimiento humano se intensifica cuando olvidamos esta naturaleza. Creemos que nuestros pensamientos negativos son verdades indiscutibles. Si pensamos, soy un fracaso, nos lo creemos, aunque no sea real. Si pensamos, nunca seré feliz, lo damos por hecho, aunque sea solo una emoción pasajera. La mente, cuando no es reconocida, se convierte en una tirana que dicta nuestra experiencia. Pero cuando la observamos, descubrimos que esos pensamientos no tienen más poder que el que nosotros les damos. Son como sombras en una pared, parecen sólidas, pero desaparecen en cuanto encendemos la luz de la atención.
El budismo ofrece numerosas prácticas para reconocer la naturaleza de la mente. Una de las más básicas es la atención plena a la respiración. Cada vez que la mente se dispersa, volvemos a la respiración. Al hacerlo, no reprimimos los pensamientos, pero tampoco los seguimos. Este simple gesto nos muestra que la mente no tiene que dominarnos. Nosotros podemos elegir dónde poner la atención. Con el tiempo, aprendemos a aplicar esta misma actitud en la vida diaria. Cuando surge la ira, la observamos. Cuando surge la tristeza, la observamos. Cuando surge la alegría, también la observamos. Todo es bienvenido, pero nada nos atrapa. Reconocer la naturaleza de la mente también nos lleva a cuestionar la noción del yo permanente. En la tradición budista se habla del anatman, la no existencia de un yo fijo. Lo que llamamos yo es solo una construcción de la mente, un conjunto de recuerdos, hábitos, emociones y percepciones, pero no hay un núcleo inmutable que permanezca igual en el tiempo. Esta comprensión, lejos de ser aterradora, es liberadora, porque nos permite soltar la necesidad de defender una identidad rígida. Podemos cambiar, podemos crecer, podemos fluir con la vida. La libertad surge cuando dejamos de aferrarnos a un yo ilusorio y reconocemos que somos, en realidad, un proceso en constante transformación. La mente humana tiene un enorme poder creativo. Con ella construimos arte, ciencia, filosofía. Con ella soñamos, imaginamos y proyectamos. Pero también tiene el poder de destruirnos cuando no es comprendida. Puede inventar miedos inexistentes, alimentar odios, perpetuar resentimientos. Reconocer su naturaleza es asumir esa dualidad y elegir el camino de la sabiduría. En lugar de ser esclavos de la mente, nos convertimos en sus maestros. Y cuando la mente está al servicio de la compasión y la claridad, toda nuestra vida se transforma. Los textos budistas están llenos de metáforas para describir la mente. Una de ellas la compara con un mono borracho que salta de un lugar a otro sin descanso. Otra la compara con un fuego que arde sin cesar, consumiendo todo a su paso. Pero también se la compara con un loto que puede florecer en medio del fango, mostrando su pureza a pesar de las condiciones difíciles. Estas imágenes nos recuerdan que, aunque la mente pueda ser caótica y agitada, también tiene el potencial de despertar y reflejar la verdad. En la práctica, reconocer la naturaleza de la mente es un trabajo diario. Cada vez que nos sorprendemos atrapados en una preocupación, tenemos la oportunidad de detenernos y observar. Esto es solo un pensamiento. Cada vez que una emoción nos domina, podemos recordarnos, esto también pasará. Poco a poco, este hábito transforma nuestra relación con la mente. Dejamos de luchar contra ella y aprendemos a vivir con ella en armonía. La mente reconocida deja de ser una cárcel y se convierte en un camino. Ya no nos definimos por lo que pensamos ni por lo que sentimos. Descubrimos un espacio más amplio dentro de nosotros, una conciencia que observa sin aferrarse. Ese espacio es la verdadera libertad. Y cuando lo experimentamos, aunque sea por un instante, comprendemos que todo el sufrimiento nace de la ignorancia de nuestra propia naturaleza. La sabiduría, entonces, no es acumular conocimientos, sino ver con claridad lo que siempre estuvo allí. Reconocer la naturaleza de la mente no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia vivida. No basta con entenderlo con palabras, hay que experimentarlo en la práctica. Y esa experiencia cambia para siempre la manera en que nos relacionamos con la vida. Descubrimos que podemos vivir con serenidad incluso en medio de la adversidad, porque la libertad no depende de lo externo, sino de la claridad interior. Al finalizar este recorrido sobre la naturaleza de la mente, entendemos que el primer paso hacia la libertad es ver con claridad lo que ocurre en nuestro interior.
Solo cuando dejamos de confundir pensamientos con realidades absolutas, comenzamos a caminar hacia una vida más serena. Si esta reflexión resuena contigo y deseas seguir explorando las enseñanzas de la sabiduría budista, suscríbete a nuestro canal para continuar este viaje hacia la libertad interior. La práctica del desapego como camino hacia la libertad. El desapego es uno de los pilares más profundos y transformadores de la sabiduría budista. No se trata de rechazar el mundo ni de vivir sin vínculos, sino de comprender la naturaleza impermanente de todas las cosas y dejar de aferrarse a aquello que, por su propia condición, está destinado a cambiar, a desaparecer o a transformarse. Para el budismo, el apego es una de las causas principales del sufrimiento, porque convierte lo efímero en un objeto de deseo eterno, y cuando ese objeto inevitablemente se transforma, el corazón humano experimenta dolor, frustración y pérdida. El desapego, en cambio, es el arte de vivir en el mundo sin quedar atrapado en sus ilusiones, de amar profundamente sin poseer, de disfrutar plenamente sin depender. La mente no entrenada tiende a confundir el amor con la posesión, la alegría con la acumulación y la seguridad con el control. Por eso, cuando algo o alguien amenaza con irse, surge el miedo, y cuando finalmente lo perdemos, aparece el sufrimiento. Buda enseñó que todo lo condicionado está sujeto a la ley de la impermanencia. Nada dura para siempre, nada permanece inmutable, y aferrarse a lo transitorio es como tratar de atrapar agua con las manos. Se puede sostener un instante, pero tarde o temprano se escapa. Este entendimiento, que parece simple, encierra una de las verdades más profundas de la existencia. Practicar el desapego implica observar con claridad la naturaleza de nuestros deseos. Significa preguntarnos si lo que queremos realmente responde a una necesidad auténtica del corazón, o si es una proyección del ego que busca seguridad en lo que no puede ofrecerla. La mayoría de las veces descubrimos que el apego no nace del amor verdadero, sino del miedo. Miedo a la soledad, miedo a la pérdida, miedo a la incertidumbre. En este sentido, el desapego no destruye el amor, sino que lo purifica, porque libera al vínculo del miedo y lo convierte en una expresión genuina de compasión y libertad. Los maestros budistas solían narrar historias para ilustrar este punto. Una de ellas habla de un monje que encontró a un hombre llorando desconsolado porque su vasija favorita se había roto. El monje, con serenidad, le dijo: «Esa vasija ya estaba rota desde el primer día en que la recibiste. Solo estabas esperando el momento en que su fragilidad se manifestara. Si hubieras aceptado su naturaleza desde el principio, no sufrirías ahora su pérdida». Esta enseñanza nos recuerda que nada de lo que poseemos nos pertenece en un sentido absoluto. Todo es prestado por la vida durante un tiempo, y lo sabio es disfrutarlo sin reclamar su permanencia. El desapego también se relaciona con nuestra identidad. Muchas veces nos aferramos a una imagen fija de quienes somos. Un nombre, un rol social, una profesión, un conjunto de logros o de fracasos. Pero el budismo enseña que el yo es una construcción mental cambiante, y que insistir en fijarlo como algo inmutable nos aleja de la libertad. Cuando uno comprende que no existe un yo sólido al que proteger desesperadamente, surge una sensación de ligereza. Ya no es necesario defender constantemente una identidad ni reaccionar con ira o miedo cuando alguien la cuestiona. El desapego de la propia autoimagen abre la puerta a una vida más compasiva y abierta, porque nos permite fluir con el cambio en lugar de resistirnos a él. El camino del desapego no significa, como a veces se malinterpreta, indiferencia o frialdad. Al contrario, implica un compromiso más profundo con la vida, porque uno puede entregarse sin miedo a perder, puede amar sin cadenas y puede compartir sin esperar nada a cambio. Cuando se vive con desapego,
cada momento se convierte en un regalo, y cada encuentro humano se aprecia por lo que es, no por lo que queremos que sea. Esta actitud transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, porque dejamos de verlos como objetos de satisfacción personal y comenzamos a reconocerlos como seres libres, con sus propios procesos, caminos y elecciones. La práctica del desapego comienza en lo cotidiano. Podemos observar cómo nos aferramos a pequeños detalles, una rutina que nos incomoda cuando se interrumpe, un objeto material al que atribuimos un valor emocional desmedido, una opinión que defendemos con agresividad porque creemos que nos define. Cada uno de esos apegos se convierte en una cadena invisible que limita nuestra libertad. Los sabios budistas recomiendan empezar por soltar poco a poco, practicando la renuncia en lo pequeño para prepararnos para lo grande. Esto puede significar dejar ir un hábito innecesario, regalar algo que guardamos sin razón, o aceptar que no siempre podemos controlar los planes. Cada acto de desapego fortalece la mente y la prepara para aceptar los cambios más profundos. Otro aspecto esencial del desapego es la meditación. A través de la práctica meditativa, uno aprende a observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. La mente apegada se aferra a un pensamiento como si fuera la verdad absoluta, mientras que la mente entrenada lo observa pasar como una nube en el cielo. Este simple cambio de perspectiva genera una transformación radical. Ya no reaccionamos de manera automática, sino que respondemos con conciencia. El desapego mental consiste en no dejarse arrastrar por la corriente interminable de pensamientos, sino en permanecer en la calma del observador, que reconoce que todo surge y todo se desvanece. En la vida moderna, el apego se ha intensificado debido a la cultura de consumo. Se nos enseña desde pequeños que la felicidad depende de tener más, de acumular experiencias, bienes y reconocimiento. Pero el budismo señala que esta búsqueda externa nunca se sacia, porque siempre habrá algo más que desear. El desapego nos invita a invertir esa dirección. En lugar de buscar afuera lo que creemos necesitar, mirar hacia adentro y descubrir que la verdadera libertad no depende de las condiciones externas. La felicidad que nace del desapego no necesita adornos, porque se sostiene en la aceptación plena de la realidad tal como es. Un ejemplo poderoso de desapego proviene de la vida de los monjes que, voluntariamente, renuncian a las posesiones materiales y viven con lo mínimo indispensable. Este acto no es un sacrificio doloroso, sino un entrenamiento consciente para recordar cada día que nada de lo externo define la esencia de la vida. Sin embargo, no es necesario convertirse en monje para practicar el desapego. Cualquiera puede aprender a soltar lo innecesario y descubrir que en esa renuncia se encuentra una riqueza mucho más duradera. El desapego también transforma nuestra relación con el tiempo. Nos aferramos al pasado porque tememos olvidarlo o porque cargamos culpas que no soltamos. Nos aferramos al futuro porque creemos que allí está la felicidad que aún no llega. El presente, en cambio, suele quedar relegado. La práctica del desapego nos devuelve a la hora, porque implica aceptar que el pasado ya se fue y que el futuro aún no existe. Solo en este instante podemos vivir, y solo aquí podemos ser libres. Esta visión libera a la mente de la ansiedad y abre la puerta a una serenidad que no depende de nada más. En el ámbito de las relaciones humanas, el desapego es particularmente liberador. Muchas veces creemos que amar significa aferrarnos, controlar o incluso sufrir por la otra persona. Pero el budismo nos recuerda que el verdadero amor no nace del apego, sino de la compasión y la libertad. Amar con desapego significa desear el bien del otro, incluso si eso implica caminos diferentes al nuestro. Significa respetar la autonomía del otro y no convertirlo en una fuente de dependencia emocional. Cuando se ama con desapego,
Desaparece la necesidad de posesión y surge una relación más auténtica en la que ambos crecen sin cadenas. El desapego también se extiende al ámbito del éxito y el fracaso. Nos apegamos a nuestras metas, a nuestras ambiciones y a los resultados que esperamos obtener. Cuando alcanzamos lo deseado, tememos perderlo. Cuando fracasamos, nos hundimos en la frustración. El desapego nos enseña a actuar con compromiso, pero sin quedar prisioneros del resultado. Esta actitud se conoce en el budismo como acción desapegada. Poner todo nuestro esfuerzo en el presente, pero aceptar lo que venga sin resistencia. Así, el éxito se disfruta sin orgullo excesivo y el fracaso se vive sin desesperación, porque ambos son solo olas pasajeras en el océano de la vida. Vivir con desapego no significa renunciar a los sueños ni abandonar las responsabilidades. Significa, más bien, liberarse de la ilusión de que nuestra felicidad depende de controlarlo todo. Cuando practicamos el desapego, descubrimos que podemos participar activamente en la vida sin quedar atrapados en ella. Podemos trabajar, amar, crear y disfrutar, pero con la conciencia de que nada nos pertenece en un sentido absoluto. Esta conciencia genera una libertad que ningún cambio externo puede arrebatarnos. En definitiva, el desapego es la respuesta a una de las preguntas más profundas de la existencia: ¿cómo vivir plenamente sin sufrir innecesariamente? La sabiduría budista nos muestra que el sufrimiento no proviene de las cosas en sí, sino de nuestro apego a ellas. Cuando soltamos, cuando aceptamos la naturaleza cambiante de la vida, descubrimos que la libertad no está en poseer más, sino en necesitar menos. Y esa libertad es la esencia misma de la paz interior. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón y quieres seguir explorando la profundidad de la sabiduría budista, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje hacia la verdadera libertad interior. La atención plena, como llave para liberar la mente. La atención plena, conocida en el budismo como mindfulness o sati, es una de las prácticas más transformadoras para quien busca dominar la mente y alcanzar la verdadera libertad interior. En esencia, consiste en entrenar la capacidad de estar plenamente presentes en el momento actual, sin dejarnos arrastrar por los pensamientos del pasado ni las proyecciones del futuro. Aunque esta definición parece sencilla, su aplicación es un camino profundo que cambia la manera en que percibimos la vida, porque la mente humana, cuando no está entrenada, suele vagar sin control, saltando de una preocupación a otra, atrapada en ciclos de ansiedad, miedo y deseo. El budismo enseña que la atención plena es el antídoto a esa dispersión, porque nos devuelve a la realidad inmediata, a lo único que existe de manera concreta, el aquí y el ahora. La mente, por naturaleza, tiende a divagar. Se dice que los pensamientos son como monos inquietos, que saltan de rama en rama, generando ruido constante. Este estado de dispersión impide que veamos las cosas como son y nos mantiene atrapados en ilusiones. Cuando estamos pensando en lo que pasó ayer o en lo que podría ocurrir mañana, dejamos de vivir la vida que ocurre en este preciso instante. Así, gran parte del sufrimiento humano proviene no de las circunstancias objetivas, sino de la manera en que nuestra mente se relaciona con ellas. La atención plena interrumpe ese patrón. Nos enseña a mirar con claridad, a estar presentes en cada respiración, en cada paso, en cada gesto, y en esa presencia surge una calma que no depende de lo externo. La práctica de la atención plena comienza con algo tan básico como la respiración. Observar el aire que entra y sale, sentir cómo se expande el pecho, cómo se relaja el abdomen. Es un recordatorio de que estamos vivos y de que el momento presente es suficiente. Cada respiración consciente es un ancla que nos devuelve a la hora, alejándonos del remolino de pensamientos que suelen controlarnos.
Este ejercicio, que parece insignificante, ha sido considerado por generaciones de monjes como una puerta hacia la libertad, porque nos enseña a recuperar el control sobre nuestra atención. Pero la atención plena no se limita a la meditación formal. Es una actitud que puede impregnar toda la vida. Significa comer con conciencia, saboreando cada bocado, en lugar de distraerse con pensamientos o pantallas. Significa caminar sintiendo cada paso sobre la tierra, escuchando los sonidos a nuestro alrededor, en lugar de perdernos en preocupaciones mentales. Significa escuchar a otra persona con toda nuestra presencia, sin interrumpir con juicios o anticipar respuestas. Cuando practicamos la atención plena, la vida cotidiana se transforma en un campo de práctica espiritual y descubrimos que cada momento es una oportunidad para despertar. Uno de los beneficios más poderosos de la atención plena es que revela la naturaleza de nuestros pensamientos. Al observarlos con calma, descubrimos que surgen y desaparecen sin cesar, que no tienen una existencia sólida y que, sin embargo, influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras decisiones. Sin atención plena, reaccionamos automáticamente a esos pensamientos, creyendo que son verdades absolutas. Con atención plena, los vemos como lo que son, fenómenos mentales pasajeros. Esta diferencia cambia por completo nuestra relación con la mente, porque dejamos de ser sus prisioneros y nos convertimos en testigos lúcidos. El budismo enseña que el sufrimiento surge no tanto de las circunstancias externas como de nuestra resistencia a ellas. La atención plena nos permite ver esa resistencia en acción. Notamos cómo la mente se aferra a un deseo o rechaza una experiencia, y al observar ese proceso con claridad, se debilita su poder sobre nosotros. Por ejemplo, si sentimos ira y reaccionamos de manera inconsciente, podemos dañar a los demás y a nosotros mismos, pero si, en el momento en que surge la ira, la observamos con atención plena, notamos su calor, su energía, su transitoriedad, y en lugar de actuar impulsivamente, respiramos y dejamos que pase. Así, la atención plena no reprime las emociones, sino que nos da el espacio para responder con sabiduría en lugar de reaccionar con automatismo. Otro aspecto fundamental es que la atención plena nos devuelve al cuerpo. En la vida moderna estamos desconectados de las sensaciones físicas porque vivimos atrapados en la mente. La práctica nos invita a sentir el cuerpo desde dentro, a reconocer la tensión en los hombros, la presión en el pecho, la agitación en la respiración. Este regreso al cuerpo nos recuerda que somos seres encarnados y que la mente y el cuerpo no son entidades separadas. Cuando prestamos atención al cuerpo, también aprendemos a cuidarlo, a escucharlo y a tratarlo con respeto. Esto tiene un impacto profundo en la salud, porque muchas enfermedades nacen o se agravan por la desconexión con nuestras propias señales internas. En el ámbito de las relaciones humanas, la atención plena también es transformadora. Escuchar con plena presencia a otra persona es un acto de amor y respeto. Normalmente, cuando alguien nos habla, nuestra mente está ocupada en lo que vamos a responder, en comparaciones, en juicios. Con atención plena, en cambio, nos entregamos al momento del encuentro, y esa calidad de escucha cambia la relación por completo. La otra persona se siente vista y valorada, y nosotros descubrimos la profundidad de la comunicación auténtica. La atención plena, además, nos protege del exceso de estímulos que caracteriza al mundo moderno. Vivimos en una sociedad que compite por nuestra atención. Anuncios, notificaciones, noticias, redes sociales. Cada estímulo intenta capturar nuestra mente y mantenerla distraída. Practicar la atención plena es un acto de resistencia frente a esa invasión. Es recuperar la soberanía sobre nuestra atención y decidir conscientemente dónde queremos dirigirla.
Esta capacidad de elegir es la esencia de la libertad mental. Un error común es creer que la atención plena consiste en vaciar la mente. En realidad, no se trata de suprimir pensamientos, sino de relacionarnos con ellos de una manera diferente. Es como observar un río sin necesidad de detener su curso. Simplemente reconocemos que fluye. En ese reconocimiento surge la calma, porque dejamos de luchar contra lo inevitable. Con el tiempo, la práctica nos enseña que detrás del flujo de pensamientos existe un espacio de conciencia amplio y sereno, que no se altera con lo que ocurre en la superficie. Esa conciencia es nuestra verdadera naturaleza, y la atención plena es el camino para descubrirla. Otro aspecto importante es la compasión que surge de la atención plena. Al observar nuestro propio sufrimiento con presencia, entendemos mejor el sufrimiento de los demás. Descubrimos que todos luchamos con pensamientos, miedos y apegos, y esa comprensión nos hace más amables y pacientes. Así, la atención plena no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo. Genera un círculo de comprensión que se expande hacia todos los seres vivos. La práctica no es lineal ni está exenta de dificultades. Muchas veces, al sentarnos a meditar o al intentar estar presentes, descubrimos que la mente se escapa una y otra vez. Pero precisamente en ese momento de retorno está el aprendizaje. Cada vez que notamos la distracción y regresamos al presente, estamos fortaleciendo el músculo de la atención. No se trata de alcanzar un estado perfecto de presencia ininterrumpida, sino de cultivar la paciencia y la perseverancia para volver una y otra vez a la hora. En el budismo, se cuenta que Buda comparaba la atención plena con el guardián de una ciudad. Si el guardián está atento, ninguna amenaza entra sin ser notada. De la misma manera, la atención plena vigila nuestra mente, observando lo que entra y lo que sale. Gracias a ese guardián, no somos invadidos por pensamientos y emociones sin darnos cuenta, sino que podemos elegir cómo responder. Esta metáfora muestra la importancia de la práctica como herramienta de protección interior. La atención plena también nos conecta con la gratitud. Cuando estamos presentes, notamos detalles que suelen pasar desapercibidos. La frescura del aire, el canto de un pájaro, el calor del sol. Estos pequeños instantes que forman la trama de la vida se vuelven fuentes de alegría cuando los vivimos con conciencia. Así, la práctica nos enseña que la felicidad no está en grandes logros futuros, sino en la capacidad de apreciar lo que ya tenemos en este instante. En la práctica diaria podemos cultivar la atención plena a través de rituales sencillos. Por ejemplo, al despertar, antes de levantarnos, podemos respirar conscientemente 3 veces y agradecer el nuevo día. Al beber agua, podemos hacerlo lentamente, reconociendo el regalo de ese líquido que sostiene nuestra vida. Al caminar, podemos sentir el contacto de los pies con el suelo, recordando que estamos enraizados en la tierra. Estos gestos, aparentemente simples, tienen un impacto profundo porque nos sacan del piloto automático y nos devuelven a la vida real. A medida que la atención plena se convierte en un hábito, notamos cambios significativos en nuestra mente. La ansiedad disminuye porque dejamos de anticipar constantemente el futuro. La depresión pierde fuerza porque no estamos atrapados en el pasado. La mente se vuelve más clara, más serena, más disponible. Y lo más importante, recuperamos la libertad de elegir cómo vivir cada momento. En última instancia, la atención plena nos conduce a la experiencia de la interconexión. Al estar presentes, percibimos que no estamos separados del mundo, sino que formamos parte de una red de vida. Cada respiración nos conecta con los árboles que producen oxígeno. Cada alimento nos conecta con la tierra y con quienes lo cultivaron. Esta conciencia nos invita a vivir con más respeto hacia la naturaleza
y hacia los demás seres. La atención plena, entonces, no es solo un camino individual, sino también una práctica que transforma la manera en que nos relacionamos con el planeta. Dominar la mente a través de la atención plena no es un objetivo que se alcance de la noche a la mañana. Es un proceso constante, un entrenamiento diario que dura toda la vida. Pero cada pequeño paso trae consigo una mayor libertad, y con el tiempo, descubrimos que la libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar nuestra relación con él. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y continuar este viaje hacia la paz interior, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en el camino de la atención plena y la sabiduría budista. La disciplina mental y la transformación del sufrimiento. La disciplina mental es uno de los aspectos más exigentes y al mismo tiempo más liberadores del camino budista. Si en los apartados anteriores hemos explorado la naturaleza de la mente, la importancia del desapego y la práctica de la atención plena, ahora llegamos al núcleo de lo que significa realmente dominar la mente. Entrenarla con constancia, con paciencia y con una voluntad firme para que, en lugar de ser una fuente de sufrimiento, se convierta en un instrumento de liberación. El sufrimiento, según las enseñanzas de Buda, no surge por casualidad, ni como un castigo externo, sino como consecuencia directa de la manera en que la mente se aferra, rechaza y se ilusiona. Por eso, transformar el sufrimiento requiere trabajar en el nivel más profundo, que es el de la disciplina mental. El sufrimiento tiene muchas formas. A veces se manifiesta como dolor físico, otras como pérdida, miedo, angustia, frustración o vacío existencial. El budismo no niega estas experiencias ni pretende ocultarlas bajo un manto de optimismo artificial. Al contrario, las reconoce como parte inherente de la condición humana, pero al mismo tiempo enseña que el sufrimiento no es absoluto, que puede ser comprendido y transformado a través de un cambio en la mente. Esta visión rompe con la idea de que estamos condenados a sufrir indefinidamente y nos abre la posibilidad de vivir con mayor serenidad, incluso en medio de la adversidad. La disciplina mental comienza con la comprensión de las 4 nobles verdades, que constituyen el corazón de la enseñanza budista. La primera verdad es que la vida implica sufrimiento, nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, separación de lo amado, encuentro con lo que no deseamos. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene una causa, el apego, el deseo insaciable, la ignorancia. La tercera verdad es que ese sufrimiento puede cesar, porque no es una condición eterna. Y la cuarta verdad señala el camino hacia su cesación, el noble óctuple sendero, que incluye la práctica de la ética, la meditación y la sabiduría. La disciplina mental se inscribe en este camino como una práctica central, porque sin entrenar la mente no es posible liberarse de las cadenas del sufrimiento. Entrenar la mente no significa controlarla con rigidez, como quien doma un animal a la fuerza, sino guiarla con paciencia, como quien educa a un niño con amor y constancia. La mente indisciplinada tiende a buscar gratificación inmediata, a huir del dolor y a perseguir placeres que al final generan más sufrimiento. La mente entrenada, en cambio, aprende a permanecer, a observar, a elegir con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Este proceso es arduo porque exige constancia, pero es el único camino que conduce a una verdadera transformación. Uno de los aspectos más importantes de la disciplina mental es el desarrollo de la concentración. En la práctica meditativa, esto se conoce como samadhi, un estado de calma profunda en el que la mente se unifica y deja de dispersarse. Cuando alcanzamos concentración, los pensamientos pierden fuerza, las emociones se aquietan y surge un espacio de claridad. Este estado no es una evasión de la realidad, sino una preparación para verla con mayor nitidez. La mente concentrada
Es como un lago tranquilo, en el que se refleja con exactitud todo lo que ocurre, mientras que la mente agitada es como un lago turbulento, en el que la imagen se distorsiona. Cultivar la concentración a través de la disciplina mental nos permite ver las cosas tal como son, sin las distorsiones del apego y del rechazo. Otro aspecto fundamental es la transformación de los hábitos mentales. La mente tiende a repetir patrones, a recorrer los mismos caminos una y otra vez. Si nos dejamos llevar por la inercia, esos caminos suelen ser de crítica, de preocupación, de ira o de miedo. La disciplina mental consiste en reconocer esos patrones y reemplazarlos por otros más sanos. Esto se logra a través de la práctica consciente. Cuando notamos un pensamiento negativo, en lugar de alimentarlo, lo dejamos pasar y lo sustituimos por un pensamiento compasivo o por la atención plena en la respiración. Con el tiempo, la mente aprende a elegir caminos más luminosos y deja de estar dominada por la oscuridad de los viejos hábitos. La disciplina mental también implica aceptar el sufrimiento en lugar de huir de él. En la sociedad moderna se nos enseña a evitar el dolor a toda costa, a anestesiarlo con distracciones, consumos o adicciones. Pero el budismo enseña que el sufrimiento debe ser enfrentado con conciencia, porque en él se esconde una enseñanza. Cuando experimentamos dolor y lo observamos con atención, descubrimos su naturaleza impermanente. Surge, permanece un tiempo y luego se disuelve. Descubrimos también que el sufrimiento se intensifica cuando nos resistimos a él y que se suaviza cuando lo aceptamos con serenidad. Esta comprensión no elimina el dolor físico o emocional de inmediato, pero cambia radicalmente nuestra relación con él. En lugar de sentirnos víctimas indefensas, nos convertimos en aprendices que encuentran sabiduría en cada experiencia difícil. Los maestros budistas han insistido siempre en que la disciplina mental no es un lujo ni una práctica reservada para monjes, sino una necesidad para cualquier ser humano que desee vivir en paz. En la vida diaria, esta disciplina se manifiesta en la manera en que respondemos a los desafíos. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, la mente indisciplinada reacciona con ira y devuelve el insulto, creando un ciclo de sufrimiento. La mente disciplinada, en cambio, respira, observa la emoción y elige no reaccionar impulsivamente. Este simple acto de detenerse y observar antes de responder es una muestra de dominio mental que evita el sufrimiento innecesario. La disciplina mental también transforma nuestra relación con el deseo. El deseo no es malo en sí mismo, pero cuando se convierte en apego, se transforma en fuente de insatisfacción. La mente disciplinada aprende a distinguir entre deseos saludables y destructivos. Deseos saludables son aquellos que nos conducen al bienestar, como el deseo de practicar la compasión, de cuidar nuestro cuerpo, de aprender y crecer. Deseos destructivos son aquellos que nos esclavizan, como el deseo desmedido de poder, de reconocimiento o de placer inmediato. La disciplina mental nos permite reconocer esta diferencia y elegir con sabiduría, liberándonos de los deseos que nos encadenan. En la práctica meditativa, la disciplina mental se ejercita cada vez que la mente se distrae y la devolvemos suavemente a la respiración o al objeto de meditación. Este acto, repetido una y otra vez, fortalece la capacidad de concentración y de presencia. Aunque parezca un ejercicio simple, encierra la esencia del entrenamiento mental: notar la dispersión y regresar. Con el tiempo, esta capacidad se extiende a la vida cotidiana. Cuando estamos atrapados en una preocupación, notamos el patrón y regresamos al presente. Cuando una emoción intensa nos arrastra, notamos su energía y regresamos a la calma. Este regreso constante es el camino de la disciplina mental. Transformar el sufrimiento a través de la disciplina mental también requiere cultivar cualidades positivas como la paciencia, la compasión y la ecuanimidad.
La paciencia nos permite aceptar que el cambio interior es lento, que no podemos dominar la mente de un día para otro. La compasión nos ayuda a tratarnos con amabilidad cuando fallamos, evitando la autocrítica destructiva. La ecuanimidad nos enseña a mantenernos serenos tanto en el éxito como en el fracaso, sin dejarnos arrastrar por extremos emocionales. Estas cualidades, cuando se cultivan de manera constante, se convierten en el fundamento de una mente libre y estable. El sufrimiento, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para practicar la disciplina mental, para observar la mente en acción y para elegir conscientemente la respuesta. Así, la vida misma se convierte en el campo de entrenamiento. No necesitamos esperar a estar en un monasterio o a tener condiciones perfectas. Cada momento de la vida diaria es una ocasión para entrenar la mente y liberarnos del sufrimiento. El camino no está exento de recaídas. Habrá momentos en que la mente se dejará arrastrar por la ira, por la tristeza o por el miedo. Pero incluso esos momentos son parte del aprendizaje. La disciplina mental no significa perfección, sino constancia. Significa caer y levantarse una y otra vez, hasta que poco a poco la mente aprende a permanecer en calma incluso en medio de la tormenta. En última instancia, la disciplina mental nos conduce a un descubrimiento profundo. El sufrimiento no es algo que nos define, sino una experiencia pasajera que puede ser transformada. Cuando comprendemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro dolor y descubrimos que en el fondo de la mente existe un espacio de libertad inquebrantable. Ese espacio no depende de las circunstancias externas ni de las emociones pasajeras, porque es la naturaleza misma de la conciencia. Acceder a ese espacio es la mayor liberación que puede experimentar un ser humano. Si estas reflexiones resuenan en ti y deseas seguir aprendiendo cómo la sabiduría budista puede transformar tu vida, suscríbete a nuestro canal y continúa con nosotros este viaje hacia la disciplina mental y la libertad interior. La libertad interior y el silencio de la mente. La libertad interior es el objetivo último de la sabiduría budista y la culminación de todo esfuerzo por dominar la mente. Si en los apartados anteriores hemos recorrido el camino del reconocimiento de la naturaleza mental, del desapego, de la atención plena y de la disciplina como herramientas de transformación, ahora llegamos a la visión más amplia y profunda, el silencio de la mente como espacio de libertad total. Esta libertad no depende de las circunstancias externas, de los logros materiales ni de la aprobación social. Es una libertad que brota desde el interior cuando dejamos de estar esclavizados por los pensamientos, las emociones y los deseos que en su flujo incontrolado nos mantienen enredados en la rueda del sufrimiento. El silencio de la mente no significa ausencia total de pensamientos, pues la mente, por su naturaleza, está diseñada para producirlos. Más bien, significa que los pensamientos ya no tienen poder sobre nosotros. Surgen, existen por un momento y desaparecen, pero no nos arrastran como antes. En ese silencio, lo que prevalece no es la ausencia de actividad, sino una profunda claridad y serenidad. Es como estar sentado al borde de un río. Antes estábamos en medio de la corriente, luchando contra las aguas. Ahora simplemente observamos cómo fluyen, sin necesidad de luchar ni de huir. Ese cambio de perspectiva es lo que abre la puerta a la libertad interior. La tradición budista enseña que la mente, cuando está dominada por el ruido, crea ilusiones. Nos hace creer que necesitamos más para ser felices, que nuestro valor depende de lo que los demás piensen de nosotros, que debemos aferrarnos a lo que poseemos para no sufrir. Pero cuando logramos el silencio interior, esas ilusiones se disuelven como la niebla al amanecer.
Entonces vemos la realidad con una nitidez que antes estaba oculta. Descubrimos que la felicidad no es un destino al que llegar, sino un estado que siempre estuvo disponible, escondido detrás del ruido de nuestros pensamientos. Para alcanzar este estado, la práctica del silencio mental requiere paciencia y perseverancia. En la meditación, aprendemos a sentarnos en calma, a observar la respiración, a permitir que los pensamientos vengan y se vayan. Al principio, la mente se resiste, se agita, se distrae, se llena de inquietud. Pero con el tiempo, como un lago que se calma después de una tormenta, la mente comienza a aquietarse. Este proceso es gradual y no debe forzarse. El silencio no se logra con violencia ni con represión, sino con suavidad y constancia. Cada instante de calma es un paso hacia esa libertad que anhelamos. El silencio de la mente también implica reconciliarnos con nosotros mismos. Muchas veces, el ruido interior proviene de voces críticas, de juicios constantes, de comparaciones interminables. Nos decimos que no somos suficientes, que deberíamos haber hecho más, que nunca alcanzaremos lo que queremos. Ese diálogo interno es una de las formas más dolorosas de esclavitud, porque nos mantiene atrapados en una lucha interminable contra nosotros mismos. La práctica budista nos invita a reconocer esas voces, pero no a creerlas ciegamente. Con atención plena, las observamos como lo que son: pensamientos condicionados por experiencias pasadas, no verdades absolutas. Al reconocer esto, comienza a surgir un silencio amable, un espacio de autoaceptación en el que podemos descansar. La libertad interior también se manifiesta en nuestra relación con los demás. Cuando la mente está llena de ruido, tendemos a proyectar nuestras inseguridades en quienes nos rodean. Buscamos validación constante, nos ofendemos con facilidad, exigimos de los otros lo que no podemos darnos a nosotros mismos. En cambio, cuando cultivamos el silencio interior, dejamos de depender de esa validación externa. Ya no necesitamos que el mundo confirme nuestro valor, porque lo descubrimos dentro. Esta independencia emocional no nos vuelve fríos ni distantes, sino más libres para amar de manera auténtica, porque el amor deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. El silencio mental, sin embargo, no significa desconexión del mundo. Al contrario, nos conecta más profundamente con la vida. Cuando la mente está en calma, percibimos con mayor claridad los detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del viento entre los árboles, la sonrisa de un niño, la textura de los alimentos, la belleza de lo simple. Estos instantes, que parecen pequeños, se convierten en puertas hacia lo eterno. En el silencio, la vida se revela en toda su plenitud y comprendemos que no necesitamos nada extraordinario para ser felices. Un aspecto fundamental del silencio interior es que nos libera del miedo. La mayoría de nuestros temores provienen de pensamientos sobre el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué perderemos? ¿Qué sufrimientos vendrán? Estos temores son proyecciones mentales que nos roban la paz del presente. Cuando la mente se silencia, esos temores pierden su fuerza, porque comprendemos que el futuro no existe más que como pensamiento. La única realidad es el ahora, y en el ahora siempre encontramos la capacidad de respirar, de estar presentes, de vivir. Esta comprensión disuelve el miedo y lo reemplaza por una confianza serena en la vida. La libertad interior también significa liberarnos del peso del pasado. Los recuerdos dolorosos, las culpas, los resentimientos se repiten una y otra vez en la mente como cadenas invisibles. En el silencio, descubrimos que esos recuerdos son solo pensamientos, imágenes que reaparecen, pero que no tienen poder real sobre nosotros a menos que los alimentemos. Al dejar de identificarnos con ellos, se disuelven poco a poco y el corazón se aligera. Esto no significa olvidar ni negar lo que hemos vivido, sino darle un lugar en nuestra historia sin permitir que nos esclavice.
En la tradición budista se dice que la libertad interior es como el cielo. Siempre está ahí, incluso cuando está cubierto de nubes. Los pensamientos, emociones y deseos son como nubes pasajeras que oscurecen la claridad, pero detrás de ellas el cielo sigue intacto. El silencio de la mente es el momento en que recordamos esa naturaleza abierta y luminosa que nunca desaparece. Acceder a esa experiencia es reconocernos no como el ruido mental, sino como la conciencia amplia que lo contiene todo. La vida moderna, con su ritmo acelerado y su exceso de estímulos, hace que este silencio parezca inalcanzable. Pero precisamente por eso se vuelve aún más necesario. En medio del ruido de las ciudades, de las exigencias laborales, de las distracciones tecnológicas, necesitamos espacios de silencio que nos devuelvan a nosotros mismos. No hace falta retirarse a una montaña para encontrarlos. Bastan unos minutos al día de atención plena, de respiración consciente, de desconexión de las pantallas, para comenzar a experimentar la calma interior. Cada instante de silencio que cultivamos es una semilla que germina en mayor libertad. El silencio también nos conecta con lo trascendente. En la experiencia budista, cuando la mente se aquieta profundamente, se abre un espacio de comprensión que va más allá del intelecto. Es un reconocimiento directo de la interconexión de toda la vida, de la impermanencia de las cosas y de la compasión que surge al comprender el sufrimiento compartido. Este estado, conocido como iluminación o despertar, no es un logro sobrenatural, sino la experiencia natural de una mente libre de ilusiones. En ese despertar, la libertad interior alcanza su máxima expresión. Ya no estamos definidos por lo que tenemos, ni por lo que nos falta, sino que descansamos en la plenitud del ser. La libertad interior y el silencio de la mente no eliminan los desafíos de la vida, pero nos dan una nueva manera de enfrentarlos. El dolor seguirá existiendo, pero ya no nos esclaviza. Las pérdidas ocurrirán, pero no nos destruyen. Las emociones surgirán, pero no nos arrastran. Descubrimos que la verdadera fortaleza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a permanecer en calma en medio de ellas. Este es el poder del silencio. Nos convierte en testigos serenos de la vida, libres de las cadenas del miedo y del deseo. En conclusión, dominar la mente no significa conquistarla como a un enemigo, sino reconciliarnos con ella, comprender su naturaleza y guiarla hacia la libertad. El camino budista nos ofrece herramientas prácticas para lograrlo: el desapego, la atención plena, la disciplina, la compasión y, finalmente, el silencio interior. Cuando alcanzamos este silencio, descubrimos que la libertad no es algo que debamos buscar fuera, porque siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser reconocida. A lo largo de este viaje, hemos explorado 5 grandes lecciones budistas que nos muestran cómo la mente puede ser tanto nuestra prisión como nuestra puerta hacia la libertad. Hemos visto que reconocer su naturaleza nos permite entender el origen del sufrimiento, que el desapego nos enseña a soltar lo que nos ata, que la atención plena nos devuelve al presente, que la disciplina mental transforma nuestros hábitos y que el silencio interior revela la libertad más profunda. Cada uno de estos pasos no es teórico, sino práctico. Se trata de vivirlos día a día, en lo cotidiano, en cada respiración, en cada relación, en cada decisión. Dominar la mente no es un destino final, sino un camino continuo. Es un viaje que dura toda la vida, en el que cada instante se convierte en una oportunidad para despertar. La verdadera libertad no se encuentra en controlar lo externo, sino en transformar lo interno. Y cuando lo logramos, descubrimos que aún en medio de un mundo lleno de cambios y desafíos, podemos vivir con una serenidad inquebrantable. Si estas enseñanzas han resonado contigo y quieres seguir profundizando en la sabiduría budista,
para transformar tu vida. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este camino hacia la libertad interior.